Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 12, dice: Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hoy yo quiero hablar acerca de la sinceridad. La sinceridad. La sinceridad es la cualidad de obrar y expresarse con verdad, sencillez y honestidad, sin fingimientos o segundas intenciones. Ese es el significado de sinceridad. Muchos de ustedes que me están escuchando, me están viendo, conocen la historia de Adán. La Biblia enseña que Adán fue el primer hombre que Dios creó, lo formó de barro, del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Dios, cuando crea al hombre, le da ciertos privilegios, pero también le da ciertos límites. Y es que le dice: de todo el árbol tú puedes comer, pero de ese árbol que está en medio no coma, porque el día que tú comas de ese árbol ciertamente morirá. Y la Biblia enseña que después que Dios habla con Adán estas palabras, crea Dios a Eva. O sea que lo que Dios habló solamente fue con Adán, no con Eva. La Biblia enseña que Eva se dejó engañar por la serpiente. Cuando Eva se deja engañar por la serpiente, que come del árbol que Dios le dijo que no comiera, ella da de comer a Adán. Cuando los dos comieron, la Biblia enseña que sus ojos fueron abiertos y conocieron el bien y el mal. Al ellos comer, el pecado que entró en su vida produjo en ellos un temor, y por esa razón fue que se escondieron. La Biblia enseña que después que ellos comieron, la voz de Dios se paseaba en el huerto. Y Dios llama a Adán, le dice: ¿dónde tú estás? Adán sale y dice: escuché tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo. Entonces viene la segunda pregunta que Dios le dice: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Tú comiste del árbol que yo te dije que no comiera? La respuesta de Adán es la siguiente: la mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. Dios le hace una pregunta a Eva y le dice: ¿qué es lo que has hecho? Eva también le da su respuesta: la serpiente me engañó y yo comí. En esta parte aquí nosotros nos damos cuenta, y es de enseñanza para nosotros, que cuando el hombre comete un error, la mayoría de veces recurre a la excusa para ser librado de algo. Muchos de nosotros no entendemos que la excusa es una mentira disfrazada. En la mayoría de casos hay ocasiones que usted recurre a la excusa porque no puede, se presenta una emergencia o cualquier cosa y no puede hacer lo que se le encomendó hacer, pero por caso de emergencia. Pero hay ocasiones que usted puede hacerlo y no lo hace, y al no hacerlo recurre a la excusa para ser librado de lo que le va a venir por desobediente. Este es el caso de Adán y Eva. Fue con Adán que Dios habló y le dice que no tenía que comer del árbol que estaba en el medio del huerto, pero él comió. Por esa razón es que Dios llama a Adán como primero, porque con quien Dios había hecho el acuerdo fue con Adán, no fue con Eva. Adán le dice a Dios: la mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí. En pocas palabras, Adán está culpando a la mujer, pero también está culpando a Dios por haberle dado a esa mujer. A veces eso es lo que muchos de nosotros hacemos cuando no somos obedientes a la palabra de Dios. Buscamos una forma, buscamos una manera de cómo escapar, de cómo buscar a otra persona culpable para que Dios vea que no fue por mi culpa, sino que fue por la culpa de otro. Dios desde un principio espera que nosotros seamos sinceros. Eso es lo que espera Dios de nosotros, la sinceridad, que hablemos con honestidad, que seamos hombres sin fingimiento y no tengamos segundas intenciones. Pero muchos de nosotros, cuando cometemos un error, buscamos una excusa para ser librados de algo que nos va a acontecer por nuestra desobediencia. Adán culpa a Eva. Eva culpa a la serpiente porque ella dice: no, la serpiente fue que me dio de comer y yo comí. O sea que no hubo una responsabilidad de parte de Adán, ni tampoco hubo una responsabilidad de parte de Eva, ni tampoco hubo una sinceridad de parte de ellos. Dios conoce todas las cosas. Cuando Dios llega al huerto que llama a Adán, ya Dios sabía lo que Adán había cometido, porque Dios conoce el pasado, presente y futuro. Y no solamente con Adán,
sino que hay ocasiones que Dios nos pregunta algo, ya Él sabiéndolo. Por esa razón es que le pregunta a Moisés en una ocasión: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés le dice: yo tengo una vara. ¿Acaso Dios no sabía que Moisés tenía una vara? Es que Dios espera de nosotros siempre que seamos sinceros, que seamos honestos. Dios esperaba otra respuesta de Adán. Dios esperaba sinceridad de este hombre. Que sea sincero, que diga: yo comí y al comer yo sé que mis ojos iban a ser abiertos y yo iba a morir. Y si nos damos cuenta, aquí nosotros vemos que después que comen no mueren físicamente hablando, pero sí espiritualmente, porque al comer del árbol desobedecieron a Dios, y al desobedecer a Dios entró el pecado al hombre. Y como entró el pecado al hombre, entonces hubo una separación entre Dios y el hombre, y el pecado es lo que produce muerte en el hombre. Y por esa razón es que cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, Él limpia nuestro pecado con su sangre, y eso hace que nosotros podamos volver a tener una relación con Dios. El pecado que había en Adán separó a Adán de Dios. Usted que me está escuchando, si cometiste un error, apártate. Sé sincero con Dios, porque antes de tú cometer un error ya Dios lo sabe. Dios sabe todas las cosas, pero Dios espera que cuando fallemos nosotros seamos sinceros. La sinceridad en nosotros hace que Dios nos perdone, porque por eso es que cuando reconocemos a Jesús somos sinceros con Él, porque le damos a entender a Él que lo necesitamos, que nosotros no podemos salvarnos solos. Esa es parte de la sinceridad que tenemos que tener para nosotros poder ser salvos. Adán no fue sincero, Eva no fue sincera, sino que recurrieron a la excusa para ser librados de lo que ya Dios le dijo que le iba a acontecer si ellos desobedecían el mandato. La desobediencia te separa de Dios, pero la sinceridad te acerca a Dios, porque ser sincero es ser honesto. Ser sincero es hablar sin fingimiento. Ser sincero es ser claro. Ser sincero es hablar con verdad. Habla con verdad. Si cometes un error, sé sincero contigo mismo y con Dios, porque Dios conoce todas las cosas antes de que usted cometa un error. Recuerda esto, ya Dios lo sabe. Dios sabía que Adán y Eva cometieron el error, y Dios sabía que ellos se habían escondido por lo que habían cometido. Pero Dios vino esperando una respuesta sincera de ellos. Te dejo con esto. Dios te bendiga y Dios te guarde.